todos los que nos están viendo o escuchando a través de las plataformas de audio y video. Volvemos con La Sobremesa, un podcast de La Joven Cuba y sus anfitriones aquí, Mariana Camejo, periodista, ¿qué digo yo periodista? Súper periodista. Y un servidor, Jorge Bacallao, ex profesor de la Universidad de La Habana, comediante y lo que surja. ¿Cómo te sientes? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Acuérdense que aquí la idea es que ustedes en sus casas y nuestro invitado se sienta como si estuviera en la sala de su propia casa. Si nosotros logramos que ustedes se sientan la mitad de cómodos que nos sentimos nosotros, habremos logrado mucho porque estamos comodísimos. Incluso en temas como los de hoy, con los tiempos que corren, hoy vamos a hablar de economía. Y tenemos la suerte de tener un invitado de lujo. Invitado estrella. La verdad no nos podemos quejar de los invitados que nos están tocando, ¿eh? No, para nada. Han dado el paso al frente ahí. Si contamos los pasos al frente que han dado los invitados, llegamos ciego de habla. Todos han puesto el cuerpo. Así mismo, así mismo. Entonces vamos a empezar. No se mueva de ahí que se pierde el principio. Tenemos hoy con nosotros a Omar Everleni, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana y máster en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Fue además director del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana y es un profesor que ha sido invitado a impartir conferencias en países como Japón, Estados Unidos y Francia. Bienvenido, Omar Everleni. Muchas gracias por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno. Gracias por estar con nosotros aquí. ¿Faltó algo ahí, algo importante? No. ¿Estamos bien así? Está completo, está completo. Bueno, yo primero quiero aclarar una cosa, porque varias personas me han dicho sobre la camisa de cuadro. Yo no vengo a romper una lanza a favor de la empresa estatal socialista, aunque lo parezca. Pareces un director de empresa. Al contrario, vengo a algo así como a make la camisa de cuadro great again. Bueno, bienvenido Everleni nuevamente. Y yo quiero empezar con una pregunta directa al pecho. ¿Hay alguna manera de predecir hasta dónde va a llegar el precio del dólar? ¿Hay alguna manera con la información que tenemos de saber, de poner un tope? Me interesa eso. Yo te diría que predecir en el caso de la economía cubana es muy difícil, porque una decisión política de un día para otro te cambia todas las tendencias. Y ya hemos acostumbrado a ese tipo de noticias, como que no están creadas las condiciones y al otro día están creadas las condiciones. Entonces realmente es difícil. Pero mientras que se mantengan las condiciones tales como escasez, no facilidad a los empresarios privados de comprar el dólar más barato, tengan que comprarlo en el mercado informal, y haya mayor demanda de otros elementos, se van a mantener las condiciones para eso. Una medida que podría cortar una tendencia de crecimiento, que el Estado le venda a las formas no estatales el dólar a un precio más barato. Eso bajaría porque entonces la demanda de dólares podría bajar, pero no parece ser que es el momento. Por lo tanto, eso puede llegar a 400, algunos estudios han dicho que hasta 500, todo depende de las circunstancias. ¿Cómo también se resuelve eso? Si el Estado se concentra en las causas del problema, no en los resultados. Tenemos preguntas específicas ahora para eso. Pero Everleni, fíjate, o sea, la tasa de cambio esta del mercado informal es la que está rigiendo ahora mismo la vida de todos los cubanos. Pero hay mucha gente que dice que es manipulada y que eso es lo que está definiendo la inflación. ¿Qué tú opinas sobre eso? Mira, yo no voy a cuestionarme si está bien o está mal. Lo único que te voy a decir es que es la única que existe. Y al ser la única que existe, es la referente. Porque si no, sería un vecino me dijo y el otro me dijo. Por lo tanto, eso es un patrón que están llevando como una estabilidad las formas no estatales. Es decir, claro, usted llega a un lugar, el precio está en dólares, pero te dicen, ¿lo puedo pagar en moneda nacional? Y ellos te dicen, sí. ¿A qué tasa? La del toque de hoy. Sí. Entonces, realmente sí sirve como referencia. Yo podría decirte, bueno, un algoritmo funcionará bien y es especulativo, porque yo puedo poner en Facebook, estoy comprando 380, y nadie me puede comprobar si realmente es verdad. Claro. No se sabe cuántas interacciones pueden ser verdaderas o no, pero es la que está. Entonces, yo más que el método de la forma de elevarla, yo pienso que el Estado tiene que buscar una alternativa. O sea, ¿y cómo pudiera intervenir? ¿Cómo pudiera el Estado marcar la tasa de cambio? Poniendo una tasa de cambio que esté ni en la del mercado informal, pero tampoco puede ser la que ellos tienen puesto de 1 a 120. Entonces, claro, el Estado podría facilitarle a aquel que los compra, porque ¿quiénes están comprando los dólares en estos momentos? Aquellos que necesitan hacer transacciones con el exterior
principalmente las formas no estatales, que tienen que importar las materias primas que necesitan para su producción, y los otros la salida al exterior. Y la salida al exterior se va a mantener hasta tanto la economía no demuestre que las personas van a estar en Cuba tan bien como están en el exterior. Claro. Y por lo tanto, eso es otra tendencia. Yo creo que las causas del problema inciden en la baja producción que hay, por ejemplo, en los alimentos. No es posible que un país importe casi la mayoría de los alimentos que consume. Claro. Estoy hablando de arroz, estoy hablando de frijoles, estoy hablando de café. Entonces, realmente, mientras que no se logra superar ese escollo tan grande que es la alimentación, que es lo vital para una persona. Usted se puede poner una camisa durante un año, pero usted no puede estar durante 3 meses sin comer. Entonces, hay cosas que tienen prioridad. Y yo creo que los alimentos tienen la máxima prioridad para las personas. Y por lo tanto, mientras que no haya oferta en la medida en que puedan bajar los precios, y aquí es oferta y demanda. Si usted quiere comer tomate, ahora lo puede pagar a 100. Lo quería comer en enero, lo puede pagar a 40. Porque depende de las estaciones. Ahí es donde tú puedes demostrar realmente la oferta, que la oferta hace bajar precios. Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué hay que financiar al productor de arroz de Vietnam? Porque el que produce arroz en Vietnam es un privado. ¿No sería más conveniente esos dólares que está gastando en el exterior, de aquí, pagarle al privado de aquí un por ciento en divisa, donde él pueda comprar sus insumos, sus fertilizantes, su maquinaria, pero se queda en el país, él va a consumir en el país? Claro. Entonces yo creo que hay que cambiar la forma, porque no puedo pensar que ya están agotados todos los mecanismos, todas las medidas que se han tomado en la agricultura. Pero ahora hay medidas, hay medidas. Vamos allá, y yo quería separarlas en dos y que me explique sobre eso. Hay medidas que se están tomando. El Estado cubano ha tomado medidas para reducir la inflación. Y ahora quiero referirme a otro grupo de medidas. Te menciono, por ejemplo, cosas que se han hecho en otros países, como Israel, como está haciendo Milei en Argentina ahora, que es independizar el banco del Estado, o sea, quitarle poderes al Estado sobre el banco para que no imprima enseguida, para que no dé la orden de imprimir billetes cada vez que le haga falta. Si tú pudieras decirme en estos dos grupos algunas de las que sí se están haciendo y otras, aunque ya empezaste por hablar de aumentar la producción, de las que no se están haciendo, pues sería muy bueno. Bueno, yo quiero tener una diferencia. Ajá. Cuba no es ni Argentina, ni es Israel, ni ninguno de esos países que la moneda es convertible. Usted como banco puede tomar la medida errónea de seguir imprimiendo moneda nacional, pero no tiene los dólares para comprar los insumos que va a demandar esa moneda nacional. Correctamente. Entonces ahí hay cierto equilibrio. El tema de la impresión de moneda nacional se debió a una escasez de moneda nacional, pero una escasez se debió a que realmente surgió que los precios se han incrementado, y si se han incrementado los precios se demanda más moneda. Usted tenía que haber previsto, si la inflación aumenta, ya no podría ser el billete de más alta denominación 1.000 pesos. Ya usted tendría que tener billetes de 10.000 y de 5.000, que no es para todo el mundo, pero para un grupo de sectores sí lo podría tener. Que todavía Entonces, no se hace. Eso lleva mucha explicación los temas bancarios. Pero yo sí creo que Cuba tiene que utilizar mecanismos bancarios. Si usted quiere bajar un poco la inflación, usted puede tomar medidas activas, medidas financieras. Por ejemplo, aumentar la tasa de interés. Si usted le aumenta a una persona los depósitos bancarios en una tasa de interés más alta, tal vez el dinero que tiene en su casa guardado bajo el colchón, podría decidirlo ponerlo en el banco porque va a ganar mucho más. Correcto. Pero ya tú sabes qué dinero está que no se te va a mover. Entonces hay que utilizar medidas financieras económicas, y muchas veces se toman medidas por deseo, por cumplimiento de medidas, que no están mal. Lo que pasa es que los instrumentos para llegar a él no son. Usted no puede hacer exhortaciones a un central azucarero para que produzca azúcar. Claro. Usted tiene que decir, el salario de los trabajadores azucareros ahora es 10 veces. Exacto. Entonces, esas son medidas activas. Son medidas realmente que tienen un mayor resultado. Las exhortaciones eran para otro momento de la historia. No son las de ahora. Entonces, aunque no es criticable aumentar la producción de azúcar, porque hay que hacerlo, pero el método que sigues utilizando son los mismos que utilizaste en otra época. No es decírselo al tipo como si se lo hubiese olvidado. Claro. Porque usted puede visitar un central, pero cuando esos trabajadores de ese meeting, que terminó a las 10 de la mañana, vayan a sus casas y los refrigeradores estén vacíos, se olvidó de lo que le dijeron por la mañana. Correctamente. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que poner los pies. Pero ahora mismo, hay muchos economistas diciendo que la economía cubana necesita un plan de estabilización macroeconómica que no es precisamente lo que se está implementando, que da la impresión, o muchos economistas están diciendo, que son medidas puntuales. Veo que dicen que se necesita un cambio que vaya más hacia lo estructural.
¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa reforma? Bueno, la primera salvedad que voy a decir es que el Estado habla de un plan de estabilización que nadie lo conoce. Exacto. O por lo menos no ha sido público. O sea, lo conocerán los que estén trabajando en el plan. Pero eso tiene que conocerlo la mayor parte de las personas para saber cuál es ese plan y qué optimismo yo voy a ver porque ese plan se cumple. Ahora, un plan de estabilización económica, en un momento donde el déficit fiscal es el más alto de la historia, o sea, los últimos 10, 15 años, de un 18%, ¿cómo se puede estabilizar un país cuando tiene un déficit tan grande? Entonces, ahí habría que empezar si los resultados de ese plan serían a corto plazo con un déficit fiscal tan grande. Por otro lado, no puedes aumentar el salario del sector presupuestado, que ya lo necesita porque está viviendo en una situación difícil, porque vas a inyectar más moneda a la circulación, y eso está bien. Pero entonces, ¿cuál es el nudo georgiano? ¿Cómo se rompe eso? La serpiente que se muerde la cola. Pero que además tienes a la gente y a muchos profesionales saliendo del sector estatal, yendo a los privados, porque es que, o sea, si no, ¿cómo se sostiene la vida? En la misma... Por ese elemento. Las medidas que hoy se siguen implementando están aumentando las desigualdades. Exactamente. Es decir, dos grupos, los que vienen del sector estatal, que reciben salarios o ingresos, y los que están en otras formas no estatales, que realmente tienen un mejor resultado. Entonces, yo creo que por ahí es donde hay que hacerlo. Y algo que se me olvidaba, si usted le sigue pagando a un productor de leche a 20 pesos el litro de leche, cuando en la calle está a 300 pesos, nunca va a haber leche. Entonces, hay que tomar medidas realistas. Y esas medidas realistas pasan porque no puedes desconocer el mercado. Y el Estado hoy sigue intentando desconocer el mercado. Al menos en el discurso te siguen hablando de la empresa estatal socialista. La empresa estatal socialista, si en 65 años no dio los resultados, es que entonces estamos hablando de otra empresa. Bueno, estaría no se bien. pueden seguir puede haciendo. ser estatal socialista, pero es otra. Es todo muy voluntarista todo Porque el no tiempo, puede ser una ¿no? empresa estatal socialista centralizada con decisiones verticales. Claro. Entonces, esa Sin no puede ser el autonomía. tipo de empresa. Y la otra pregunta, ¿por qué tienen que ser todas las empresas estatales socialistas? ¿Quién dijo que el Estado tiene que ver con la gastronomía, con los servicios? Claro. Y todavía hay restaurantes estatales, aunque se esté moviendo hacia el sector cooperativo, pero todavía lo hay, porque la concepción es que para que sea socialista yo tengo que tener dominio sobre él, yo tengo que administrarlo. Y no, el Estado tiene mecanismos indirectos, para eso existen los ministerios de finanzas, de economía, de impuestos, para incentivar o no una actividad, utilízalo. Exacto, claro. En la misma cuerda de cómo comenzaste a responder la pregunta, tengo la siguiente. Un poco antes de dejar el cargo, yo escuché a Alejandro Gil decir por la televisión algo así como: nos hemos reunido, hemos estudiado la situación que tenemos y después de analizar modelos mundiales, hemos decidido que la solución a los problemas pasa por involucrar más al Estado en la economía. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿tú tienes idea de qué modelos son los estudiados? Por decirlo de la forma más cubana, ¿a quién se quiere parecer la economía cubana cuando sea grande? Bueno, yo creo que a nadie, porque en el mundo entero el Estado ha perdido peso en la administración de la economía. Aquellos países muy similares a Cuba, China y Vietnam, para no hablar de otros países, cambiaron el modelo sin dejar de ser socialistas, sin tener toda una serie de condiciones que es control de la sociedad, pero la economía está en manos del sector privado. Inyectándole al privado. Entonces, correcto, sí. ¿a qué otro modelo te quieras parecer? Si los que creadores o que aplicaron el modelo socialista, que fueron los países socialistas, 75 años después, desecharon ese modelo, fue por algo. Entonces, Cuba, siendo una isla pequeña, sin tener un producto que marca tendencias mundiales, bloqueado por Estados Unidos, con todos esos factores externos que no lo puedes modificar, tienes que lograr cambiar. Y el cambiar es una palabra, mercado, como lo hicieron los vietnamitas en el año 86. Vamos a construir un país con economía de mercado. Y eso, los chinos dijeron una economía socialista de mercado. Pero la palabra mercado estaba en su definición. No, nosotros es empresa estatal socialista. Y entonces ahí lo que viene a la mente es esa empresa que no ha funcionado y que no va a funcionar. Mientras que un trabajador no esté relacionado con los beneficios de la empresa, no va a trabajar en esa empresa. Claro, otro problema que yo veo mucho es el tema del enfoque, ¿no? El enfoque para recaudar dinero. Se dice que no debería ser el enfoque que estés todo el tiempo subiendo el precio de la vida, subiendo aranceles, subiendo impuestos, y que debería aumentar o ampliarse la base imponible. ¿Qué significa eso y cómo se lograría? Muy sencillo. Si yo tengo un negocio que tiene éxito, ¿por qué no puedo tener 10 negocios con éxito? Escalar.
porque la Constitución me dice que no van a permitir la concentración de los ingresos De capital, exacto. y de la propiedad. Entonces nadie quiere aventurarse porque como algún día pueden basarse en la Constitución para quitarte 9 negocios de 10. Claro. La Entonces inestabilidad eso que está hay. en la Constitución, que es un error. Usted no puede limitar la base imponible, porque si yo tengo una empresa que pago 10 al Estado de impuestos y el Estado tiene un problema de ingresos al presupuesto, yo necesito que empresas como esta hayan 20, 30, 40. Y si es la misma que ha tenido éxito, ¿por qué no? Exacto, el ¿Por que qué va a no? replicar es porque ha tenido No se le éxito. puede coger Claro. miedo a una persona que se enriquezca si ha logrado enriquecerse en base a producción, en base a servicio, no, Pero luego no se evadiendo dice- el fisco. Claro, O sea, pero luego se dice que eso aumenta las desigualdades. Pero es que las desigualdades están, digo yo. el problema se es está que hay un apareciendo dicho todo que el dice mundo en que la la mesa. pobreza repartida entre todos toca más pobreza. Sí. También es verdad. Entonces, yo creo que si los chinos tienen a multimillonarios en el comité central del partido, y ellos cuando tú les preguntas dicen que no les importa porque son empresas que han logrado esto y esto y esto y esto, Claro. ¿cómo es posible que Cuba siga pensando en eso? Las empresas vietnamitas que están invirtiendo en Mariel fueron trabajadores por cuenta propia en los 90 y se fueron moviendo, pero son empresas privadas vietnamitas, son los que están invirtiendo en Mariel. Entonces, ¿cómo es posible? Que Sí, empezaron claro. en el mismo momento de cuando Cuba empezó su reforma en 92, 93, 94. Tuvieron un apoyo del Estado y una inyección de capital y Pero el una... Estado no se mete en que si eres rico o no. El Claro, Estado claro, lo que se claro, mete claro. es que tú cumplas lo que está establecido, que pague los impuestos, que aumente el beneficio Claro, eso a es la importante sociedad. además porque quien viene a invertir no son los estados ni son los gobiernos, o sea, son los privados. Tenemos que quitarnos la venda. Ser rico no es malo. Hacer dinero y Exactamente. ganar prosperidad no es malo. Mientras que haya un resultado de la producción. Exacto. O sea, si alguien me logra tener el tomate a 10 pesos porque tiene el país sembrado de tomate, No bienvenido importa el sea. tamaño de su No casa. importa que sea el tomatero Importa que millonario. coma, ¿entiendes? Correcto. Claro que sí. Mira, hay una percepción que tenemos todos los cubanos en la calle y que a lo mejor puede ser espuria. Uno está viendo que ahora en todas las cuadras hay bodegas, cafeterías. O sea, parece que hay un florecimiento y que hay mucho negocio. La gente empieza a ver, oye, hay una MIPYME que hace tal cosa, nuevos servicios, nuevas cosas. Esa percepción de que hay muchos negocios es real, hay muchos. Yo escuché hace poco una cifra como que hay algo así como 10.000 MIPYME, ¿no? Y que antes del triunfo de la revolución, con la mitad de la población más o menos, había algo así como 60.000. En el año 68. Ahí voy a mi Cuando la respuesta. ofensiva Mi revolucionaria. respuesta es lo siguiente. Es que Cuba ya pasó por eso. O sea, en el año 68, Cuba nacionalizó lo que hoy se está creando de nuevo. Las pequeñas bodeguitas, puesto de frita. el puestecito de frita. Y llegamos a tener 60.000 negocios. Nada más estamos por 10.400. Es decir, si nos vamos a comparar con esa época, y es de la revolución, Sí. hablando están en hace 8 revolución. años después, Exactamente. podemos llegar a 60.000. Y ya 60.000 es 6 veces lo que tenemos hoy. Y somos el doble de personas, que es lo otro. Pero es que tienes personas en ese negocio, familias de esa persona que son negocios, y cuando vienes a ver, Claro. lo que tienes que ayudar a esta sociedad es el 10% de la población. Porque en la medida que va aumentando más las personas que están vinculadas a formas no estatales, que se lo generan por ellos, demandan menos del Estado. Entonces el Estado tiene que darse cuenta que las políticas universales ya no funcionan, porque eres injusto dándole a un viejito que no tiene recursos un pan y dándoselo al dueño de una paladar ese mismo pan. El mismo pan. Claro. Entonces, hay que tomar medidas más focalizadas. Se ha dicho en los diagnósticos. O sea, el problema de Cuba no es diagnóstico. Aquí no hay que inventar nada. Cualquiera sabe los problemas de Cuba. El tema es de aplicación de lo que hay que hacer. Ahora bien, se dice mucho que el nivel de apoyo y que se le está dando preferencia a la empresa estatal socialista y que se está, digamos, a veces se le pasa por encima a los privados. ¿Eso es así? O sea, esa percepción es real. Empresas que muchas veces son improductivas o Y que que no. soy- No, quedan yo, perdidas. yo no creo. Lo que pasa es que la empresa estatal tiene mecanismos, por ejemplo, las divisas, se las dan o las adquiere a un menor precio. El privado tiene que competir con las reglas del mercado. De mercado Sin informal, embargo, de esa tasa de compitiendo con cambio. las reglas del mercado, el Estado quiere entonces que el particular los apoye. Y en la producción de pan está sucediendo que el Estado le está comprando la harina a las MIPYME. Harina que compró el privado a la tasa de cambio informal. Y entonces tú, Estado, no pudiste porque Se luchó no. su dólar y trajo su Exactamente, contenedor. exactamente. Porque en Cuba pasa lo siguiente, que aunque usted sea estatal y genere recursos, esos recursos no le corresponden. Esos recursos hay que redistribuirlos. Y si tú eres de BioCuba Pharma y exporta, el Instituto de Biotecnología exporta
40 millones, esos 40 millones no van para los investigadores de vacunas, van para el grupo. Y en el grupo están los que más han avanzado y no han avanzado. Y por lo tanto, las utilidades que ya estás pagando en esos grupos que inventaron la vacuna va a ir disminuyendo. Conclusión, se están yendo los investigadores. Exactamente. Y bueno, Entonces, es una realidad, es una realidad. Entonces, hay que reconocer cómo puede ser que un central azucarero que exportaba azúcar, un producto exportable, no tenga un motor para repararlo, que no tenga combustible, no tenga lubricante. Hay que dejarle un % para que ellos realmente puedan recuperar las inversiones para que que necesitan. funcionen. Y eso como que parece que va a empezar. Pero es imposible pensar que el país tenga producción de alimentos y producción de algunos productos manufacturados cuando el 40% o el 30% de las inversiones se han concentrado en un sector llamado turismo. Eso Antes es lo de que llegar ahí. No has invertido en la agricultura Sí, y en la industria. Es el 2% de la agricultura. Eveleni, Y cuando... antes de llegar ahí, disculpa, vamos a hacer una pausa porque necesitamos tomar café. ya. Vamos a tomar café, por Sí. favor. ¿Qué es el extremismo político? La rigidez de pensamiento nos lleva a asumir posturas inflexibles. Estas dificultan la comunicación, el diálogo y la convivencia social. Por eso lo llamamos extremismo político. Es un fenómeno que genera un pensamiento homogéneo y es contrario a la pluralidad de opiniones en oposición a los valores democráticos. Utiliza discursos de odio, promueve la polarización y actitudes de desprecio hacia quienes piensan diferente. ¿Cómo podemos contrarrestar el extremismo político? Practicando el ejercicio del debate constructivo, buscando diversas vías de información para arribar a nuestras propias conclusiones, confrontando respetuosamente a nuestros interlocutores de otra opción política. El contraste de opiniones no es un problema, el extremismo sí. Evitémoslo. Este es un mensaje del Observatorio sobre Extremismo Político de la Joven Cuba. Bueno, llegó el café, la gasolina del organismo. Arriba, Berleni. Sírvase usted ahí. Mira, en lo que va sirviéndote, yo quería introducir la siguiente pregunta que conecta con lo último que estábamos hablando. De los medios oficiales hay un discurso que va hacia la importancia de producir. De producir, pero como tú decías, no se produce a base de pedírselo a la gente. Mientras tanto, vamos viendo que ya durante varios años las inversiones van dirigidas hacia el sector del turismo, muchas veces teniendo hoteles vacíos. Y no se le dedica probablemente la cantidad que necesita la agricultura para redespegar. ¿Qué respuesta da el Estado cubano a eso? ¿Cómo lo justifica? ¿Por qué tú crees que pase? Bueno, es un tema bastante complejo. Primero, que las inversiones están muy relacionadas hasta el momento, pues eso está tendiendo a cambiar ahora, con un solo organismo, que es la empresa Gaviota, que pertenece al GAE. Vamos ahí a hacer esa parte. Que el Estado tiene una respuesta, para mí no me convence mucho, pero bueno, como respuesta al fin. Y por eso te decía que quería Es que los créditos que se dieron contra precisamente el turismo, porque se suponía que el número de turistas se iba a incrementar, sobre todo turismo ruso, en estos años. Y por lo tanto, en la matriz que se le presentó para que le dieran el dinero para las inversiones, estaba que se iba a recuperar en tal periodo. Pero eso no pasó. Llegó la COVID, llegó la guerra de Ucrania, pero se siguió terminando los hoteles que ya estaban empezados. Yo creo que ni para decir si está bien o está mal, lo único que te voy a decir, si tú inviertes en el turismo y no tienes ocupados los hoteles, no puede aumentarte la alimentación ni te puede mejorar el nivel de vida de la población. Toma la medida. Si quieres desarrollar la producción agrícola, para no importar tus alimentos, tenías que haber invertido, tenías que cambiar la matriz inversionista y no lo hiciste. Si tú no invertiste con tiempo suficiente en la generación eléctrica, sabes que iba a haber apagones. O sea, entonces tienes esas dos alternativas. Pero si tú estás construyendo hoteles y sabes que la ocupación es baja, sabes que hay muchas campañas por parte de Estados Unidos que son verdad, de que los turistas europeos no vengan a Cuba, le pones trabas para ir a Estados Unidos, todo eso es verdad. Pero también tienes que saber que tienes un competidor muy cerca, que es Dominicana, que es México,
que tienen Las islas mejor del Caribe en calidad del general, ¿no? servicio. También. Turismo, claro. Entonces, usted no puede ofrecerle a un turista los mismos precios que ofrece una cadena en República Dominicana, porque no es lo mismo. Entonces, los paquetes que se venden a otros lugares son muy competitivos con respecto a Cuba. Entonces, tú tenías que haber cambiado esa estrategia. Segundo, no tienes aviones, pero si tú no inviertes en las carreteras, los turistas no se van a mover de un lugar al otro. Claro. Por lo tanto, van a quedarse en el todo incluido y no vas a obtener recursos vía extrahotelera porque ellos no tienen a dónde ir. Entonces, yo creo que el desarrollo del turismo tenía que haber sido otro. Hoteles, pero desarrollo de la industria extrahotelera. Tú llegas a Varadero y no hay diversión nocturna. Entonces, si el turista pagó 600, con eso va a estar la semana. No, tú tenías que lograrle sacar 600 más en un desarrollo extrahotelero. O sea, si vamos a criticar el Claro. turismo. Hablando ya de turismo, claro. Pero donde yo quiero llevar es, si tú no inviertes en el resto de los sectores, ni vas a tener generación eléctrica, ni vas a tener alimentos, ni vas a tener productos manufacturados. Es decir, no sé, Volvemos a industria lo mismo. manufacturera. Las mismas cosas que se dan en los todos incluidos son alimentos importados que vienen en lata, cuando podrías tener cosas de producción nacional. Exactamente. Si no tienes tomate, no tendrás lata de puré de tomate Vitanova, y entonces esa Vitanova hay que importarla de Italia. Y entonces el costo por cada dólar de inversión tiene que haber subido extraordinariamente. Por lo tanto, a veces se dice, y ese es otro de los errores aquí, los ingresos del turismo. Estás hablando de ingresos brutos, pero lo que se queda para gastar en Cuba era siempre menos del 20%. Y a lo mejor hoy estamos hablando del 15%. Claro. Entonces te encuentras que tienes una lata o una botella de cerveza nacional más cara que las importadas. Entonces no hay una estrategia No hay una tampoco. estrategia ahí, claro. Entonces, si la producción nacional no tenía lata, invierte en lata, pero al final le compras las latas y le vendo después las latas. Entonces hay que tener una visión holística del Holística, problema, exacto. que no se tiene, porque son comportamientos estancos. Los extranjeros por aquí, yo soy el GAE, yo tengo que comprárselo a los militares. Por departamento. Correcto. No, y además sigue siendo la agricultura un problema fundamental que atraviesa toda la economía. ¿Qué necesita la agricultura cubana? Primero, en términos de política. quitarle todos los nudos que tiene la agricultura. Primero, tú no tienes que el Estado ser el que me compra a mí. Traducción, tiene una empresa de acopio, que es la que me compra a mí, pero es la que me pone el precio a mí. No, tiene que ser una cosa Dinámica, además. más Y cuando dinámica. le parece me dice que se lo lleve yo, que no tiene dinero para Las ir a tierras en buscar. usufructo, las tienes en un periodo de corto de tiempo, dala de por vida, da las tierras de por vida, Claro. con una cláusula que diga, tienen que ser tierras agrícolas, para que después no quieras construir una ciudad allí, porque si no, no vas a tener tierras para los alimentos. Pero con esa cláusula la puedes tener de por vida, tú y tu familia. Entonces tú puedes hacer realmente, sembrar una mata de mamey para los 25 años, lograr tener mamey. Entonces, esas cosas son mínimas, De fomento. pero lleva. ¿Por qué el campesino tiene que comprar el fertilizante al Estado? Déjalo que se gestione. Déjalo que lo compre Claro. en Dominicana, Exactamente. como están los privados comprando el azúcar que no había y no separaron los negocios, pues se traía el azúcar de Dominicana. Tiene que ser más flexible y sobre todo vía precio. Ahora, en enero, no me acuerdo si fue el 13, 14 de enero, es que se aumentó el precio de la caña. Si tú una hectárea de tomate te da más dinero que una hectárea de caña, nadie va a sembrar caña. Claro. Entonces, tienes que tener políticas activas. Políticas de fomento. Y Exactamente. viene la pregunta en $1.000.000. Si esas cosas se sabe que influirían prácticamente de inmediato en un aumento de la producción, y si son medidas internas que no tienen que ver con injerencia extranjera, por decirlo de alguna Es manera, cuestión de demanda. ¿a qué se le teme? ¿Cuál es el problema de darle Bueno, facilidad a yo esa creo gente? que entre otras cosas es la burocracia. El organismo más burocrático del mundo, sea de Cuba, para mí es la agricultura. Tiene el edificio más grande. Yo no sé si son 12 pisos, 15 pisos. Tiene estructuras provinciales, tiene estructuras municipales. ¿Cuántas personas trabajan de forma indirecta en la agricultura? ¿Y cuánto está concentrada la agricultura? Pero segundo, tienes un problema que hay que ser realista, demográfico. No hay personas para trabajar en la agricultura. Cada día más aumentan las ciudades en detrimento de la población rural. Ahí están las estadísticas. Te van diciendo que es un proceso que lleva más de 15 años. Las personas están abandonando las zonas rurales porque son más duras, más tensas, con más problemas. Y ahora con el transporte, que la gente no sabe a dónde ir, se están mudando para las ciudades. Entonces, quiere decir que tiene falta de fuerza de trabajo. Y al tener falta de fuerza de trabajo,
no estás mecanizando, porque volvemos al ciclo vicioso, no estás invirtiendo en la agricultura, no estás invirtiendo en maquinaria, todo se hace muy manual. Entonces, hay que tecnificar la agricultura. Y la agricultura se tecnifica no de un año para otro, pero eso tienes que tenerlo como precisión, como objetivo. Y como estrategia, ¿no? Y probablemente, además, no solo se pierda fuerza de trabajo, sino se pierda tradición. Esas familias que tradicionalmente se ocupaban de eso, pues pierden, se corta el proceso. Se acaba la vida de los bateyes, que tenían una vida propia. Hay muchos trabajos por ahí que lo indican, que realmente, normalmente los centrales avanzaban mucho porque los trabajadores vivían en el batey y por lo tanto tenían un compromiso con el pito del central cuando sonaba. Eso se ha ido perdiendo. Entonces, yo creo que Cuba tiene que, en primer lugar, o no sé qué lugar tendrá, recuperar la industria azucarera. Porque yo estoy seguro que toda la producción de azúcar que tú tengas, China te la va a comprar. Estaría seguro, porque China demanda muchas cosas de azúcar. Y Cuba no ha podido ya ni garantizar. La zafra en 1840 tenían 300.000 toneladas, 400.000 toneladas, la misma que se hace hoy. O sea, hemos retrocedido 120 años. Un producto homogéneo que se puede vender, pero tomamos una mala decisión, porque los centrales azucareros no solo producen azúcar, podrían producir todos estos otros derivados, tipos de proyectos de biomasa, todo este tipo de cosas, claro. Tableros de bagazo, podrían producir alcohol, alimentos para el ganado. Entonces, ¿qué tú preferías? ¿Cerrar un central o producir miel de pulga, urea, para alimentar cerdos y tenerlo? Entonces, no se tomó una buena política económica. Y entonces ahí caigo una pregunta inicial. El problema de Cuba son problemas estructurales, no son coyunturales. Ahí están las estadísticas. No nos comparamos con 10 años atrás. Además, o sea, no es solamente el tema de la agricultura, va más allá. O sea, tiene que ver con el déficit de oferta en absolutamente todo. ¿Qué más le falta al marco regulatorio cubano para tratar de estimular producción en todos los sentidos? Bueno, lo primero es no seguir postergando la llamada ley de empresas. Si es tan importante recuperar la producción de bienes y servicios, sobre todo de bienes, ¿por qué la ley de empresas que debería salir en el 22 la aplazaste para el 2023? Y en el 2023 me la aplazaste ahora para el 2024. Y yo no estaría seguro que en julio esté esa ley, pero además es una ley que va, para mi modo de ver, a eso hay varias críticas, varios comentarios, va a nacer mutilada. Porque va a ser una ley de empresa para la empresa estatal socialista. Tiene que haber una sola ley de empresa para donde todo el mundo dice, no, eso va a llegar después. Ahora lo que se va a hacer es una resolución para el trabajo por cuenta propia. Ya está separando. Una curita, te parto mañana. Seguimos con los departamentos y... Comportamientos estancos. La economía es una sola, no importa del color que sea. Entonces, ahí hay que cambiar. Entonces hay que cambiar, entre otras cosas, políticas. Pero políticas económicas. No estoy acabando cambios de otra índole, estoy hablando de política económica. Este país tenía un apoyo de la industria de alrededor de un 30 o 40% del PIB. Ahora es menos del 10%. O sea, no tenemos industria y no tenemos agricultura. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el turismo si no podemos alimentarlo? Entonces, yo creo que es hora de tomar decisiones, pero decisiones concretas. No seguir utilizando los mismos instrumentos que se utilizaron en otro periodo, que sí funcionaron, porque habían otro tipo de personas. Los que han nacido después del año 90 han vivido en crisis total. Y al no ver resultados, porque no lo van a entender, terminan emigrando. Y entonces la fuerza de trabajo altamente calificada y calificadas se están emigrando. Cuando quieras hacer un proceso de desarrollo, no vas a tener con quién, no vas a tener con quién. Exactamente. Entonces, yo creo que es urgente. Para mí ellos piensan que el tiempo es infinito y es que el tiempo se acabó. Se acabó. No hemos... Si no es que se va a acabar. Exacto, no te voy a decir hambruna, pero nosotros teníamos una respuesta para todo el mundo. Existe en Cuba una canasta básica que garantiza no sé qué cosa. Sí, pero ya esa canasta básica no se cumple. Ya no se cumple en fecha ni en cantidad. Y no garantiza. Pero por lo menos en fecha, el día primero era inviolable, ni siquiera en los años de la COVID, que no estuviera el arroz el día primero. Ahora puede estar el 10, el 15 o el 20. Estamos hablando de los productos básicos, productos esenciales, productos que no se pueden postergar. El arroz es parte de la dieta del cubano. Y es imposible pensar para aquellos estamentos que realmente no tienen los recursos suficientes para comprarlo a las nuevas empresas que están surgiendo, se basaban siempre en la canasta básica, pero ya ni eso se adquiere.
Ya el pan se está entregando en Pinar del Río para niños de 0 a 14. Ni siquiera ese pan de 80 gramos, que hoy tenía que ser de 1000 gramos, Se ha podido garantizar. se ha podido garantizar. Entonces te das cuenta que hay indicadores que demuestran que la crisis es profunda. El otro día, Berleni, yo vi un meme que decía, la gente con miedo a que le quiten la libreta y lo que le quitaron fue los productos. Entonces, eso nos lleva a una última pregunta, para cerrar ya y que tiene un poco que ver con esto. Y ya verás de la manera en que te voy a preguntar. Se ha hablado mucho del riesgo de las inversiones en Cuba. Se sabe que las inversiones es una de las formas fundamentales de aumentar el ahorro, ¿no? Pero las inversiones en Cuba son peligrosas por las mismas cosas que estábamos hablando. La ofensiva revolucionaria, que eso marcó en algún momento que le quitaron las cosas a quien no tenía y las repartieron diferente. La inestabilidad. La inestabilidad, el asunto de la inflación. Entonces yo te voy a preguntar de esta manera. Si tú tuvieses un gran amigo que dispusiera, vamos a poner, de $5 millones y te escribiera desde afuera y te dijera, Berleni, yo quiero invertir en Cuba, de mano en mano, ¿qué tú me recomiendas? Yo invertiría en productos que van a tener una garantía en la realización de los productos que hace. Invertiría en la carne de cerdo, porque es un producto llamativo, es un producto tradicional, es un producto que se va a seguir consumiendo y es un producto que se perdió. Realmente se perdió porque a 600 pesos eso está perdido, porque nadie llega a esos niveles. Y eso es una inversión noble, porque lo único que tienes que invertir en 1 hectárea o 2 hectáreas de malas hierbas, se puede decir, porque no hay que, y eso se lo da Y de a los retorno animales. rápido. Pero puedes comprar pienso y eso es el retorno rápido, eso es una buena inversión. Ahora, pero lo que tienes que dejarme a mí libre, la forma en que yo tenga para hacerlo, que es importar directamente, es no tener que ir a una empresa estatal importadora. Tengo que acabar con los mecanismos, tengo que acabar con el monopolio estatal de comercio exterior, tengo que darle facilidades para que usted vea que en Cuba va a haber producción de cerdo. Bueno, yo les propongo ahora hacer una pausa, ¿qué creen? Sí, pues pausita, que esto sí es intenso. Y regresamos enseguida. Cuba ha sido colonizada, dominada, maniatada, pero siempre han aparecido los que se han preocupado por el alma de la nación. Y a pesar de su historia difícil, el pueblo cubano es cívico, justo y merece más de lo que ha tenido. Como la joven Cuba de entonces, la de hoy busca ese mundo de posibilidades que se nos ha negado. Ya basta de ponernos a escoger entre soberanía y libertad. Una república no se construye a medias. Ahí se llega uniendo las voces de la nación, porque sin cada uno de nosotros le faltaría un pedazo. Nuestro horizonte es ese diálogo. Acompáñanos. Berleni, 3 preguntas a responder rápido. Primero, mejor etapa económica cubana y por qué. La mejor etapa económica cubana yo creo que fue en los años 80, porque aunque estábamos bloqueados, teníamos acceso a determinados recursos, determinados créditos, que a lo mejor ese era el periodo especial, porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pero las personas lo que se sentían era un bienestar general. Sí, especial no tiene por qué ser malo. Tu turno. Si se hiciese todo bien y dejo bien abierto, ¿qué tiempo necesitaría Cuba para volver a tener una economía próspera y dejo próspera abierto? Yo creo que en menos de 5 años es imposible. Tienes que solucionar muchos problemas acumulados, desde higiene comunal a problemas alimenticios, a problemas morales. O sea, que eso lleva a una nueva educación. Una generación Por lo tiene que tanto, aprender a trabajar de nuevo. Nunca menos de 5 años, te diría. Y última, tus deseos para la economía cubana en una sola palabra. Que se le dé acceso al mercado, que es el que ha demostrado en todas las economías del mundo un mayor bienestar. Y cuando ha habido desigualdad, ahí es donde aparece el Estado. Porque en Estados Unidos, que es una economía muy boyante, existen los food stamps, que es ayuda a aquellos que no tienen. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo al mercado porque van a haber excluidos. Ahí es donde tiene que aparecer Entonces el Estado. esa es tu palabra, mercado. Mercado. Berleni, pero cuando hablamos de mercado, mucha gente entiende que no se puede hablar de mercado y socialismo, que estamos hablando de capitalismo. ¿Cómo se entiende Sí, eso? se le tiene miedo a la palabra mercado. Realmente eso es una confusión teórica. Capitalismo no es mercado. O dicho de otra manera, mercado no es capitalismo. Porque si no, Vietnam que fuera un país capitalista. Y en Vietnam el 60% de la economía es de mercado.
Entonces, a eso es una gran confusión, porque en el feudalismo había mercado. Entonces, el mercado es intercambio de mercancías, es producción de uno a lo otro, donde hay oferta de precio y demanda. Eso no tiene nada que ver con las instituciones. Entonces, aquí siempre se ha llevado a que, por el tema de la desigualdad, por el tema del enriquecimiento, de que el mercado significa que ya no es socialista. Y bueno, habría que hoy cuestionarse si estamos en presencia del socialismo, qué se queda vigente de lo que hacemos en la economía. Y muchas veces, Berleni, se trata de violar las leyes del mercado a la fuerza y se demuestra que, por No da ejemplo, resultado. mira, ahora mismo con los altos precios, una cosa que yo le digo a todo el mundo, porque es que es notable, es muy difícil que tú vayas a un lugar de los tantos que hay y te digan que la cerveza está caliente. La cerveza siempre está fría porque hay competencia. Y hasta, fíjense, hasta en los productos agrícolas es muy difícil que te encuentres una malanga con tierra o una cola embarrada por fuera. Ya la gente se preocupa por mejorar su producto porque está compitiendo con el de la carretilla al lado. Exacto. Eso No, yo creo que no hemos hablado de un tema que es importante, es el tema de la competencia. Que mientras que usted tenga una sola empresa y esa empresa te dé servicio, no está entusiasmada en ser cada día más rentable, más productiva. Y ese es un tema de los monopolios que es para otro programa, pero a mí me parece importante. Los topes de precio es un instrumento que no funciona, porque tras el tope de precio lo que hay es un encarecimiento y se pierden los productos. Usted aumenta la gasolina, ahora dice que los privados no pueden aumentar las tarifas, le El meten tipo te pica multa el a viaje, las tarifas te pica el y viaje. te pica el viaje o guarda el vehículo durante un tiempo. Porque para responder a eso tienes que tener, si tú tienes un sistema de transporte público eficiente, puedes hacer eso, pero mientras que tú tengas tantas dificultades, el mercado vuelve otra vez, se ajusta. Claro. Berleni, ¿y hay alguna manera de ir estabilizando la economía sin que el costo social sea tan alto? Yo creo que eso es difícil, porque el costo social es alto por los propios instrumentos que se están utilizando que no beneficia a la sociedad. Es decir, usted tiene un sector presupuestado muy grande que se comprometiste en darle buenos salarios durante mucho tiempo, pero hoy no tiene recursos para responder a esos salarios. Entonces, un médico se le aumentó el salario 4,000 pesos, 5,000 pesos, y eso estamos hablando de un cartón de huevo y media libra de leche para un mes de trabajo. Y realmente es un aumento, porque hay sectores que no hemos hablado, como los jubilados y pensionados, que el 48% de los pensionados en Cuba reciben 1.528 pesos. Usted sabe lo que es, estamos hablando del sector estatal, los jubilados por el sector estatal civil reciben 1.528 pesos, el 48% de los jubilados. Entonces, ¿qué potencialidad da eso? Pero el Estado, por otro lado, está entrampado. No puede aumentarle esas jubilaciones porque es más masa monetaria a la circulación y realmente no hay producto. Entonces, yo creo que donde hay que atacar es eso, los temas estructurales, oferta de bienes y servicios, y eso se traduce en tratar de incentivar las medidas en la agricultura, etc. Porque hasta ahora lo que se manifiestan siempre son a las consecuencias. Voy a aumentar el precio de esto, voy a aumentar. No, son medidas financieras. Yo no veo las medidas productivas que me digan cuáles. Se aumentó este tal precio, se aumentó la otra, ahora le quité un impuesto, le quité De esto. políticas de Acopio le va a fomento. pagar, no va a tener deuda el campesino, porque el campesino también, el Estado no le paga. Las deudas entre campesinos son altas. Entonces, ahí hay que profundizar por qué, que es lo que yo decía en una palabra, los nudos. Porque si no hay producto es porque hay nudos. Y esos nudos hay que tomar medidas para ello. Hay que zafarlo. Bueno, muchísimas gracias, Berleni. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí y esperamos que tú te hayas sentido tan bien como nosotros. Sí, me he sentido muy bien y sobre todo con el cafecito que realmente llegó en un momento muy adecuado. Que no falte el café, caballero, que no falte el café.